Sí, desviación. ¿Qué es escoliosis? ¿O quién cree que es escoliosis? Desviación de la columna hacia lateral, ¿no? Ya, algo más. ¿Han visto este trastorno ortopédico en algunos ramos, de manera general? Así como Pediatría, creo. los niños pueden sufrir escoliosis. ¿Es una formación? ¿No? Sí. Ah, la imagen. Ah, ya. Pediatría igual al. Ah, bueno, están dando recién pediatría, pues. Ya lo vi. El spoiler. Bien. Sí, es una deformidad o es una deformación de la columna vertebral. ¿En qué plano se observa? Normalmente. Frontal. Frontal. Ya, sí. Bien. ¿Por qué dicen? Porque uno para hablarla normalmente. ¿Alguien sabe los componentes de la escoliosis? Sí, no, sí, no. Ni no. Deformidad, mayor angulación. Lateral, estructura de la columna La vertebral. escoliosis corresponde a una dirección derecha. Rotación axial, flexión angular, Acompañada de alteración rotación ortopédica axial, más lateral. constituyendo una alteración ortopédica más relevante durante la infancia y la adolescencia. ¿Ya? Extrañamente, a ver, dentro de la experiencia clínica, es muy raro de ver a los niños o a los adolescentes, ¿ya?, que vayan a consulta kinésica producto de una escoliosis. ¿Ya? Siempre el detalle es el papá o la mamá. ¿Ya? Porque ven que cuando su hijo se cambia de ropa, ven de que un hombro está más arriba, o cuando se inclinan para recoger algo, ven que su espalda está muy chueca. Ese es el concepto coloquial. ¿Ya? Entonces ahí recién van al, bueno, no debería ser de primera consulta, pero van al traumatólogo. O en el caso, si es que es muy niño el niño, ¿ya?, al pediatra. ¿Ya? La derivación va en dirección hacia la fisiatra en este caso, porque acá tenemos puras fisiatras, ¿ya?, pero al fisiatra. ¿Ya? Entonces ahí es donde debería ser, entre comillas, el profesional de salud de primera consulta con respecto a estas alteraciones. ¿Ya? No tanto el trauma, a veces pediatra, pero debería ser el fisiatra. ¿Ya? Bueno, puede ser de cualquier rango etario. ¿Ya? Su relevancia clínica radica tanto en el impacto funcional como en el potencial desarrollo de complicaciones, si no se diagnostica y aborda de manera oportuna. Hay personas que sobre los 40-50 años mantienen la escoliosis. ¿Ya? Es una gran deformidad. ¿Cuál es el detalle? ¿Ya? Que en el aspecto de la juventud o en el desarrollo de su vida madura no generó ninguna alteración o algún problema asociado con dolor o incapacidad funcional. Esa es la característica. Hay personas que literalmente tienen una gran deformación producto de la escoliosis, pero ¿ya?, como no les generó ningún problema en su desarrollo funcional, no fueron a tratamiento, no siguieron tratamiento. La etiología, ¿ya?, es multifactorial y se clasifica según su origen idiopático, casi el 80% de los casos. ¿Alguien sabe cuál es el desarrollo de crecimiento óseo? ¿Cómo crece qué orden sigue el crecimiento óseo? ¿Qué orden sigue el crecimiento óseo? ¿Alguien sabe? Sí, no, sí, no. Ni no. Eso de la vértebra que cuando crece no hay con porque como que así. Debe ser una cosa. ¿Algo más? ¿Algo más?
El crecimiento óseo casi siempre es de un extremo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Primero crece un poquito el lado izquierdo y después crece el lado derecho. Y así se va alternando. ¿Ya? No es que un estímulo haga crecer las dos cosas de la misma manera, sino que va dependiendo de la sobrecarga que vaya sufriendo el hueso durante el desarrollo. ¿Ya? ¿Dónde está el problema aquí? Que muchas veces algo puede hacer de que el infante o el adolescente tenga que sobrecargar más para un lado y ahí es donde se empieza a generar o de a poquito generar la deformación. ¿Ya? La causa permanece sin esclarecer, aunque se han descrito factores genéticos, hormonales, alteraciones de crecimiento musculoesquelético. Se subdivide en infantil, de 0 a 3 años, juvenil, de 4 a 10 y adolescente mayores de 10 años. Congénita deriva de la anormalidad de la formación o segmentación vertebral durante la embriogénesis, tales como hemivértebras, varas óseas o fallas segmentales. Es raro, pero a veces están presentes estas cositas. ¿Ya? Yo nunca he atendido la esclerosis congénita, ¿ya? Pero siempre son las adquiridas o las idiomáticas. ¿Ya? Son entretenidas, de verdad. De hecho, muchas veces hay medio beso, ¿ya? Porque traté ad honorem a la amiga de una compañera de básica y le pregunté por los antecedentes y fue gracioso. Las dos primas las operaron de esclerosis. Entonces era como que, esto es genético, ¿ya? Todas se van a enchocar en algún punto, ¿ya? Y la hermana menor y Pamela igual, así que no se quieran hacer ahí. Neuromuscular asocia enfermedades características del control neuromuscular, por ejemplo la parálisis cerebral, distrofias musculares, mielomeningocele y lesiones medulares. ¿Dónde está la característica? ¿Ya? En este punto, por ejemplo, han visto a pacientes con PC. ¿Han tratado o se han acercado a pacientes con PC? ¿No? El contexto de postración hace de que se genere la escoliosis. ¿Ya? El hecho de poca carga, el hecho de que la columna esté siempre apoyada en una superficie, hace de que se genere esta torsión de la columna y aparezca la escoliosis. ¿Ya? Es algo casi siempre tributario a las parálisis cerebrales, el hecho de hacerle una evaluación postural, que no es muy fácil. ¿Ya? Se hace un screening más postural que una evaluación postural, y ahí es donde se presenta este tipo de escoliosis. ¿Ya? Secundaria sindrómica se relaciona con patologías sistémicas y síndromes genéticos como neurofibromatosis, síndrome de Marfan, alteraciones del tejido conectivo. Hay una patología que no recuerdo muy bien el nombre, en donde el tejido conectivo se empieza a convertir en hueso, a transformar en hueso. Literalmente los músculos empiezan a transformarse en hueso o en tejido óseo. ¿Ya? Y eso también genera un trastorno, que en este caso también podría ser una escoliosis. ¿Ya? Degenerativa, obviamente que predominan los adultos mayores, ¿ya? Más que todo degenerativo por discos, artropatías, osteoporosis o intervenciones quirúrgicas previas. ¿Ya? Muchas veces a los pacientes que le hacen alguna intervención a nivel de columna vertebral, con el tiempo y con el sobreuso o uso como tal, se genera esta asimetría en el crecimiento o en la... no es permanencia, pero sí en la mantención de las células óseas. Y ahí es donde empieza a ver la deformación o el acuñamiento de las vértebras. ¿Vieron eso en radiografía, en imagen? ¿Acuñamiento vertebral? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Todos tenemos algún grado de escoliosis? Sí. Sí. Todos tenemos algo de escoliosis, tanto como de. ¿Ya? Patogenia. La fisiopatología de la esclerosis varía según el tipo, sin embargo, en líneas generales existe una alteración en el equilibrio biomecánico vertebral. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los músculos paravertebrales? Los multífidos, erectores espinales. ¿Ya?
¿Qué? ¿Alguien más? No sé si el... No. En el caso de las escoliosis idiopáticas, se postula principalmente el mecanismo de los grupos vertebrales y los discos, con desarrollo de una curva lateral y rotación axial. Ley de Wetter-Wolfman, ¿les suena? Sí. Espero que sí. Explica cómo el aumento de presión inhibe el crecimiento en el lado convexo, ¿ya? Y lo estimula en el lado cóncavo, ¿ya? Favoreciendo la progresión de la curva, ¿ya? Recuerden las leyes para poder generar la osteogénesis, ¿ya? De Delpech, que es la misma que está ahí, la de Wolfman, la de cargas piezoeléctricas. ¿Y cuál era la otra? La de Wolf. ¿Ah? La de Wolf. Bien. Entonces todo eso tributan en parte a lo que es la escoliosis, ¿ya? En las formas neuromusculares, la debilidad del desequilibrio muscular facilita el avance de la deformidad, mientras que la congénita, las malformaciones vertebrales determinan un eje anómalo de etapas precoces, ¿ya? Muchas personas nacen, con, no sé si decir más o menos vértebras, sino que más vértebras de un lado y le quitan del otro lado. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de lumbarización? Y de sacralización. No es cuando como que en un lado se imbrica y se imbrica. No, hace rato. Era como que se desimbrican en el chapuesto. ¿Qué podría ser? Se imbrican en el Yo decía que lado algo de rotación como para evitar No me acuerdo muy bien. Pero tiene que ver con eso. Profe, no era un mecanismo como de que se imbricaban, desimbricaban de un lado como para evitar limitar lo que es la rotación. ¿Cómo? No es que, por ejemplo, que en la rotación de columna lumbar como que hay un límite para bloquear la rotación, que creo que era que se imbrican o desimbrican, ¿o no? Ya. O me fui para otro lado. Pero no es algo que pregunte. A ver, ¿por qué hablamos? Lumbarización. Simpáticamente hablando, ¿ya? Es pescar a la S1 y convertirla en una lumbar más. Sí, es como que la S1 no se fusiona al sacro y queda con articulación y todo. Y sacralización es cuando la L5 Se se pega al sacro y tenemos más vértebras sacras. Es el Ayer me fui por concepto otro de lado. sacralización y lumbarización. ¿De qué depende eso? O sea, bueno, entre comillas también es genético y también va de la hiper o hipomovilidad. ¿Ya? Si el paciente cuando es joven se le genera mucha movilidad, se empieza a generar este tipo de articulaciones. ¿Ya? Igual no es una articulación tan completa como una lumbar tipo, pero esto genera algunos vestigios y hace de que la columna sea más móvil de lo normal porque tiene una vértebra más. Obviamente que si estamos en una sacralización, la columna se vuelve un poquito más rígida, producto de que perdemos un componente o pilar de movilización. ¿Ya? Cambios morfológicos. Las características morfológicas principales son curvatura lateral. Se observa habitualmente los segmentos torácicos lumbar, con variantes simples o dobles, curvas compensatorias. Rotación vertebral y rotación axial genera prominencia costal, la famosa jiba, en la convexidad evidenciable con la maniobra de Adam. ¿Alguien conoce la maniobra de Adam? Él debería, estos dos deberían. Lo vi en pediatría, pero no, bueno. Volvió a subir. Lo vi hace un año atrás. No, bueno. Hace dos. Ah, no. ¿Sí, por ahí? No, era como que tenía que hacer ciertos movimientos para ver la... Algunos tenían que conocerlo, solamente que creo que no les asociaron el nombre. A ver, la maniobra de Adams, igual la vamos a ver en tercero, es
cuando el paciente con el dorso o con el tronco descubierto se le pide que haga una flexión de cadera, intentando tocarse los dedos de los pies. Ah, sí, sí. mira, sí. El Y se veía ecuador la... se dispone por detrás del paciente y ve la jiba o alguna convexidad en algún lado de la columna vertebral. Puede ser a la izquierda o a la derecha. ¿A ustedes les han pedido hacer eso? Salió por el movimiento, pero Parece sin que no lo nombre. habían fijado. Aquí ellos no le dicen nombre, hace esto, no le colocan el nombre, pero esa es la maniobra de Arms. ¿Qué es lo que es la jiba? La jiba es una prominencia, como se da ahí, que normalmente se considera costal, pero puede ser a nivel cervical o incluso lumbar. ¿Ya? Esto representa la rotación axial de la vértebra. Obviamente, de que si estamos en una evaluación con la maniobra de Adams y vemos una jiba costal derecha, ¿hacia dónde rota la vértebra? Hacia la derecha. Por eso, ya recuerden que el ridículo yo diría, ya, mis bracitos son las costillas, ¿cierto? Y acá anda el cuerpo en la vértebra, entonces si está rotada, se levanta el lado hacia donde se gira, ¿ya? Eso es lo que normalmente tiende a ocurrir, ¿ya? La alteración de los discos se aprecia asimetría en altura y forma con mayor compresión en el lado cóncavo, evidentemente. ¿Ya? Como el disco intervertebral es un tejido menos rígido que la vértebra en sí, entre comillas se puede deformar un poquitito más, pero vamos a ver, si es que coloqué bien las imágenes, la deformación de los cuerpos vertebrales. Los compromisos de la estructura adyacente en caso severo puede afectar la caja torácica, pulmones y corazón, impactando funciones respiratorias y cardiovasculares. ¿Ya? Eso es lo que sucede normalmente en las escoliosis graves o de grandes grados. ¿Ya? ¿Sacaron el ángulo de Cobb en imagen? No, no, no. Divertido. No vale, no vale. Es que me enseñó a ver. Por culpa, pensé que una radiografía estaba de la terapista anterior. Resulta tan fácil. Las manifestaciones clínicas dependen de la magnitud, localización y etiología. Asimetría de hombros. Un hombro puede estar más elevado con respecto al otro. Normalmente, ¿cuál se eleva? Normalmente. Si la curvatura o la convexidad de la curvatura está hacia el lado derecho, ¿qué hombro sube? En la caja torácica. El izquierdo o el derecho. Que no se puede respecto a esto. Se supone que Ahí vamos a hablar de unos porcentajes. Normalmente sube el del mismo lado donde la curvatura se hace convexa. ¿Por qué estamos? Sí. Del nivel de las escápulas se detecta prominencia del desplazamiento de una escápula. ¿Ya? Desplazamiento del eje troncal, el tronco se desvía lateralmente respecto a la pelvis. Jiba costal, ya la nombramos, prominencia del emisor asociada a la rotación vertebral. Desigualdad de la altura de las caderas, una cadera puede ser más prominente que la otra, o puede haber un famoso desnivel pélvico. Ahí vamos a ver unos dibujos técnicos que hacer, ¿ya? Para entender un poquito más esto. Obviamente que el dolor, por lo general ausente en la etapa inicial de la idiopática, aunque presente en forma degenerativa o deformada. ¿Qué pasa con los adultos? Muchas veces los adultos, la escoliosis es más abrupta que en los jóvenes. ¿Ya? Entonces, muchas veces incluso ustedes ahora, a través del estudio y la forma en cómo se sientan, hace de que les duela ya una parte de la costilla. Hay incluso alumnos que me dicen, profe, me duele por las paletas, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la formación. Y eso ya es signo de que tiene una sobrecarga y que esté generando algún patrón postural
postural aberrante. ¿Ya? Compromiso funcional, en curvas significativas puede existir restricción ventilatoria, fatiga y limitación de la actividad, llegando a insuficiencia respiratoria en cuadros avanzados. ¿Ya? Es muy raro de ver, pero pasa. ¿Ya? Diagnóstico incluye la inspección de las asimetrías, maniobra de andas, medición de extremidades y análisis de la marcha. La radiografía de columna es como la técnica emblemática o de elección. Literalmente esa es la que siempre se usó para confirmar una escoliosis. ¿Ya? El examen postural también sirve para detectar rápidamente la presencia de una posible escoliosis. ¿Ya? El examen el examen postural, la gracia que tiene es que es de bajo costo. ¿Ya? A tomar una panorámica de columna total un poquito más caro. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando uno hace el examen postural dice lo más probable es que usted no tenga esclerosis porque no veo IVA, no veo dismetría en extremidades inferiores, la altura del hombro se ve relativamente dentro de lo normal, entonces quizás su problema sea otro, pero si yo ya veo IVA, ya veo del nivel pélvico, ya veo que una alteración a nivel del hombro, mejor vaya al fisiatra y que le saque la radiografía porque lo más probable es que usted tenga esclerosis. ¿Ya? Es más que todo para enfocar el tratamiento y el diagnóstico. ¿Ya? Pero sí, ocupamos radiografía para medir el ángulo de Cobb. ¿De qué me sirve medir el ángulo de Cobb? ¿Ya? Para categorizar la gravedad de la escoliosis. ¿Ya? En casos complejos se puede recurrir a topografía computarizada o resonancia magnética. Raro, acá por lo menos en la zona norte es muy extraño. Radiofunción pulmonar en curvas torácicas severas. Sí, eso sí he hecho. Ya o he mandado. ¿Ya? Evaluación de la etiología secundaria, es decir, de descartar signos neurológicos, dermatológicos o astigma síndrome. ¿Ya? No se ve. Ya. ¿Ya? Déjame ver acá. Oh, lindo, ¿no? A ver. Si no se puede. Ya. A ver, ¿qué es lo importante? Nosotros podemos igual ver las radiografías o placas para una escoliosis. No es, ¿cómo se puede decir? No es limitado solamente al radiólogo o al médico que está evaluando, nosotros también podemos analizar. ¿Ya? Lamentablemente no se ve muy bien, pero se nota la escoliosis. ¿Sí? ¿Ya? Características dentro de la escoliosis. ¿Listo aquí? ¿Ya? Se tiene que clasificar hacia dónde está la curvatura. Puede ser dextro o levo-convexa. Dextro hacia la derecha la convexidad, levo hacia la izquierda la convexidad. La convexidad obviamente que es la saliente. En este caso, si estamos viendo al paciente desde posterior hacia anterior, ¿qué sería? ¿Levo o dextro? Estamos mirando el trasero o la espalda a su paciente. Dextro convexa. La otra categorización es el nivel. No me acuerdo quién está reclamando. Así son los primeros, los de segundo, creo que los de segundo, o de tercero. Los de tercero, creo. Están reclamando de que cómo categorizar el nivel. ¿Ya? Normalmente, ¿cómo es que se categorizan los niveles? ¿Ya? Aquí no confundir con otro tipo de vértebras limítrofes. Dice así. Si la vértebra apex está entre T12 y L1, la escoliosis puede ser dorsolumbar. ¿Sí? Porque esas son las limítrofes. T12 y L1. ¿Ya? Si está entre C7 y T1, cervico dorsal. ¿Ya? Y en las dorsales ahí uno se la juega muchas veces por el hecho de que es dorsal alta, dorsal como tal o dorsal baja. ¿Ya? Y obviamente que L2, L3, L4 ¿ya? Sería lumbar. ¿Sí? Otro contexto u otras cosas que tenemos que ver que ahí no se ven los nombres. Tenemos que hablar de la vértebra apex y la vértebra limítrofe superior y limítrofe inferior. ¿Ya? Aquí es lo que se conoce como vértebra apex.
¿Alguien sabe? Apex. Sería como la. Yo creo que la vértebra más hacia superior que presenta la desviación. Me pillaste. Yo creo que no. Vértebra Apex. El que Apex es como de arriba, ¿no? ¿Alguien se lo puede? ¿Alguien sabe? Podría ser como la vértebra más hacia superior que presenta la desviación. Ya. Hacia superior. Es donde inicia. Más próximo. La vértebra donde inicia, ¿no? ¿Ah? La vértebra donde inicia la Es escoliosis. como en el inicio. ¿Qué onda te cuesta el número? Un 6-4. ¿No? ¿Tú? Profesor, no se moja las caras. Ay, pensé que me iba a quedar igual. Yo pensé que tenía como un 5-8. Bueno, lo que se está sobre la izquierda. Y dice aquí. Vamos a quitar. A ver. Dentro de lo que es la escoliosis, saliendo de los limítrofes que hablamos recién, la escoliosis tenemos la vértebra apex y limítrofe superior y limítrofe inferior. Punto medio. Entre comillas, esta es una escoliosis de curvatura simple, porque está en forma de C y después está en forma de S y después está la triple y ahí va a depender. ¿Ya? Contexto previo, que es lo que pasa con los ojos siempre buscan la vertical, o sea, pero la horizontal. ¿Ya? O lo intentan, lo máximo que pueden. Entonces, por ejemplo, si una persona está empezando el tronco se inclina por un lado, la cabeza como que no para allá, y después como, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Ahí empiezan a aparecer las curvas. ¿Ya? Es la característica, así funciona el sistema vestibular. ¿Ya? Entonces, vamos viendo acá. Vértebra apex es la que está más, entre comillas, alejada de la línea media de cuerpo. ¿Ya? Es la que más lejos se quiso ir. O alcanzó a ir. Como, sí, ¿Ya? por lo general es como la del Entre medio, ¿no? comillas sería por acá. Porque si está así. ¿Ya? Esa es la vértebra apex. Eso es como Literalmente es la que está más. en la cima de la colina, así que yo quiero esto. ¿Ya? ¿Sí? Por eso se llama Bien. apex. ¿Ya? Después de ahí tenemos que reconocer desde dónde comienza, así que hablábamos de abajo hacia arriba, ¿ya? La curvatura y dónde, entre comillas, terminaría hacia arriba. ¿Ya? ¿Cómo reconocer estas vértebras? ¿Ya? Algo bien ambiguo. ¿Ya? ¿Por qué? Y bien raro. Las vértebras tanto superior como inferior se reconocerían como la... A ver, ok, psicólogo, vamos a aprender bien, ¿no? Ya. Ya. Vamos a verlo de los dos puntos. ¿Ya? Según la escoliosis, ¿ya? Es la primera vértebra que mira para otro lado. ¿Sí? Y lo mismo sucede acá. Muchas veces la limítrofe superior e inferior se subdividen en la que está dentro de la misma escoliosis y la que no alcanzó a meterse dentro del equipo de la escoliosis. ¿Ya? Es una cuestión bien extraña de ver porque muchas veces, ¿qué coloco como limítrofe inferior? La primera que se cambió de dirección o la última que aguantó. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí, que es muy raro de ver. ¿Ya? No sé cómo hacerlo que se vea más justo. A ver, claro.
Pensando seriamente con un calado. Ya lo vaya y se acabó. ¿Sí? De acá para mover un mueble, que es el instrumento de no se puede comprar y colocar ahí, total, todo cemento. Pero bien, a ver. Creo que hice la. No, aquí se pierde un poquito. Vamos a hacer un segmento y para que se entienda un poquito. ¿Esta está inclinada? Sí, un poquito. Pero muy poco. ¿Dónde está el criterio? El Cox medio muy pintoresco su forma de ver las cosas. ¿Qué pasa por esto? ¿Ya? A pesar de que la vértebra que está acá está ligeramente inclinada, aún trata de mantenerse dentro de lo que es la columna, mientras esta no. Entonces, esta la categoriza como vértebra limítrofe inferior. Es una cuestión bien extraña de ver, pero cuando uno se pone a ver un montón de radiografías de este tipo, uno se da cuenta, ya, como que, hagamos esto, creo que puede ser aguantado. Pasa una cosa así. Empieza la curvatura, pero hay una vértebra que hizo un quiebre mayor o se nota que ya no sigue la línea de las demás vértebras. A esto le llamarían vértebra limítrofe. ¿Ya? Hay algunos autores que colocan evidentemente la línea acá. No están de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se vuelven más exquisitos. Dicen, el límite inferior está en la parte o en el cuerpo vertebral, ¿ya? O entre el cuerpo vertebral de la que está dentro de la escoliosis y la que está por fuera de la escoliosis. ¿Ya? ¿Cómo se forma el ángulo de Koch? Se hace el cruce de estas dos líneas. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar acá. Que acá tengo la limítrofe superior y acá la inferior. Lo que tengo que hacer es proyectar esta línea por acá, proyectar esta línea por acá, y este sería el ángulo de Koch. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? No tenemos tanta radiografía para hacer esto. Entonces ocupamos esta famosa isométrica ley. Perpendicular arriba, perpendicular abajo y vuelvo a medir. Y sería lo mismo, porque en ángulo 90 grados todo después se puede replicar y hacer cruces. Entonces aquí encontramos el ángulo de Koch. Y ahí es donde categorizamos. ¿Ya? ¿Entendemos todo esto? ¿Sí? ¿Eh? Vamos para abajo. La idiopatía del muchachón adolescente, curvaturas leves, moderadas y graves. ¿Ya? Menor a 20 grados, solo requiere observación y revisiones periódicas, ya que a menudo no progresa. Donde está el detalle, se sugiere mandar al tratamiento clínico. Moderadas, 25-40 grados, requiere el uso de un corsé para evitar que la conducta empeore, especialmente durante el crecimiento esquelético y obviamente que también va incluido el tratamiento kinésico. ¿Ya? Sobre los 40-50 grados, si la curvatura progresa a pesar del corsé, se puede requerir una cirugía de fusión vertebral para corregir y estabilizar la columna. Normalmente la fusión vertebral no es tan real, sino lo que se hace es eso. ¿Está bien? ¿Cierto? Ahí hablamos de tutores internos. ¿Ya? Lo que hacen es corregir la columna vertebral. ¿Ya? Muchas veces estos tutores se pueden lograr sacar. ¿Ya?
en algún punto de la vida del paciente. ¿Ya? ¿Dónde está el drama acá? ¿Cuántas columnas tiene este paciente? Perdón, ¿cuántas ¿Qué fue para acá, no, ¿cuántas curvas? Tiene dos. Tiene dos. ¿Ya? Esta es una escoliosis compuesta. ¿Ya? Entonces, de abajo hacia arriba, ¿qué tipo tenemos? Normalmente cuando uno se presenta frente a una imagen, la evaluación siempre es de atrás hacia adelante. Literalmente deberíamos estar viendo al paciente como yo estoy. ¿Ya? Entonces, esto sería derecha y este lado sí, izquierdo, lo mismo acá, derecha, izquierda. ¿Ya? Porque así es como analizamos la panorámica de columna para entender cómo se comporta la escoliosis. Teniendo claro eso, ¿ya? Déjame ver acá. Lamentablemente este no sigue la debería dar la vuelta. ¿Por qué? Porque acá está el hígado y ahí está el corazón, debería dar la vuelta. ¿Ya? Pero vamos viendo acá. Lamentablemente la imagen tendría que dar la vuelta, pero tendría que ser. Estamos viendo al paciente en esta posición. ¿Ya? Entonces dice así. La primera curvatura, ¿qué clasificación tendría? Si hablamos de que esto es derecho, izquierdo, esto es derecho, izquierdo. Ay, Destro para la derecha, levo para la izquierda. destro. Destro. Ya. Destro, ¿qué más? ¿Y Y qué levo. tiene? ¿Ah? ¿Qué? Destro. Lumbar, ¿no? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la farsa. Esta es la farsa. Perdón, flotante. Entonces, L1, L2, L3, L4, L5. Entonces, ¿dónde estaría el apex allí? En L3. L3. Puede ser el L3. Bien. Si la quería estar más fuera. Ya. De hecho, si ustedes ven acá está el sacro y el L5 no está ni ahí. Se alcanza a ver algo, pero no está como al tiro sí que veo. ¿Ya? L5 Al tiro y se entonces. olvida, como dicen algunas Entonces personas. L5 ¿Ya? sería la limítrofe. No sería L3. ¿Ya? Bien, y ahí arriba, ¿qué sería? Levo. Levo. Levo convexa. ¿A qué nivel más o menos? Espera. Entre el L1, T12, T11, T10, T9, Como T8, ven acá, el apex T7, 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 Entonces puesto 12, 11, T7. 10, 9, 8. Ah, 8. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Sí. Bien. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se puede observar. ¿Dónde está la característica? O sea, ¿dónde están los otros análisis? ¿Qué observaciones más podemos ver de Más la que la radiografía? esta, ¿vale? Dígame. Ah, sí, destro, sí, perdón, destro converso. Y yo estoy acostumbrado a ver la radiografía al revés. O sea, como deberíamos ver la escoliosis. ¿Se entiende? ¿Cómo no entendí? Sí, la Profe, entonces esa radiografía es frontal, o sea, por anterior o por Sí, posterior? lamentablemente por el anterior. Ah, Ya. ya. Ah, entonces sería Levo y destro, ¿no? Levo. Leo y Bien. La pregunta es, ¿qué más se observa? Destro. 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 Destro y levo. Levo. Destro convexo y levo convexo. Destro con eso. ¿Qué más observa? Se me va a olvidar la palabra destro. De Leo. La vértebra limítrofe, ¿no? ¿Elevación de qué hombro? Ya, bien. ¿O depresión del izquierdo? ¿Qué más? ¿Qué pasa con las caderas? Está como ahí.
Ya. ¿Sí? ¿Profe? ¿Es una opción? Ya. A ver. Dentro del desarrollo pélvico, los desniveles pélvicos y los desniveles de extremidad inferior siempre son sobre los 5 milímetros. Si está hasta los 5 milímetros de diferencia, está dentro de lo normal. Si es sobre los 5 milímetros, ya hablamos de algún trastorno. ¿Ya? Aquí se podría decir de que sí hay una pequeña inclinación, donde el ilíaco del lado izquierdo podría estar más abajo que el derecho. ¿Ya? Profe, consulta. Por ejemplo, en ese caso, si es escoliosis compuesta, ¿las vértebras limítrofes se ven por separado o por...? Sí, por separado. Ah, por separado, ya. Sí. Acá hablamos de dos escoliosis, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa más observamos? Rotación, ¿no? En mi dedo está rota. Ah, bueno, estoy viendo cuando compraste la luz. Rotación no hay. ¿Ah? Rotación. Pequeña. Ya, ¿dónde está rotando? En la que está destro. En la superior, la que está destro. Ya. Bien. ¿Y la inferior? En inferior, a ver. Sí, algo. Ya. Voy rotación abajo. Y barriga sí veo. A ver. ¿Qué pasa con la curva cuando rota? En este caso, la curva dorsal. ¿Qué pasaría si es que rota? Como que, a ver. La apófisis transversal. A ver, bien. Si tienes escoliosis encima roja. Sí, porque la vértebra tiene, claro, la apófisis espinosa, tiene la apófisis transversa. A ver, no analizar. No es que por ejemplo, la apófisis transversa como que se pierde un poco de vista al rotar. No. ¿No? Pero ¿qué pasa con la curva? Ah, En este caso, con esta curva que está acá, la dorsal. qué vaina. Bueno, interesante. ¿Qué alteración? ¿Qué tipo de alteración? Alteración en la postura. Alteración postural. Alteración, o sea, postura. Oye, yo pensé que está así siempre. A ver. Se provoca una M, parece. Esto es lo que abajo. Todavía siguen, mira, sobre todavía siguen ocupando los rolitos, esos los pide los tallerines de piscina. Eso lo traje yo. Cuando hice el mecánico, yo le hacía hacer el sistema de los aviones. Cuando dejaba el sistema de cabeza, hacía dibujar lo que se comportaba. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Si la vértebra empieza a rotar y por algo se ve la jiba, ¿qué pasaría con la cifosis dorsal? ¿Aumenta o disminuye? Ah, la cifosis dorsal. Cifosis, ¿qué era? Era cuando como que aumentaba, parece que... No lo veo muy lejos. La dios que estoy siguiendo. Cifosis sería como del plano sagital, porque lo veía así. Tienes que verlo de lado y se ve así como medio. ¿Qué sería ese que ¿Qué cree que aumenta?
Debate. 5 minutos para comer. Sí. Una vez lo intenté. Salió bien, pero muy interesante. Cuando queda el principio, a ver. Que no. A ver, ¿qué es lo que sucede? A ver. La curvatura, a ver si lo explico acá. Ya. Estoy viendo la curvatura dorsal por sagital. ¿Sí? Entonces, como que literalmente. ¿Ya? Entonces, si la vértebra rota, ¿qué pasa con la curva? ¿Aumenta o disminuye? ¿Por qué creen que aumenta? Otros que necesito que lo vean, pero no sé cómo queda. ¿Qué otra cosa tengo? Que no tengo más cambios. Ah, Juan, ¿en qué clínica han echado los temas? Porque tengo que hacer una exposición de explicar un ejercicio, eso y se me han echado los temas. O sea, tú fuiste a la cátedra del Chivo. dijo que la iba a subir. Y de hecho exponía un poco al grupo, Sí. pero después ya no subió nada. Dijo que De la programación, eso está en la programación, ¿no? Cuando le toca a cada grupo, ¿no? ¿Cierto? Aquí entre comillas estoy marcando la columna dorsal. Exacto. ¿Ya? Entonces, estoy mirando al paciente en esta posición. ¿Ya? Si la jiba es dextroconvexa, ¿hacia dónde gira la vértebra? Derecha, ¿cierto? Derecha. Entonces, ¿se entiende? Se produce un aplanamiento en la columna dorsal. Voy a ver Se si disminuye. en el próximo taller podemos hablar un poquito más para que se entienda bien. ¿Ya? A ver, la escoliosis tiene 3 componentes. Literalmente se conoce como, a ver, ahí no lo alcanzo a decir acá. Tenemos 2 tipos de escoliosis a concepto general: la postural y la estructural. La postural no es permanente y es por un vicio postural. Se da muchas veces en los niños, que cuando uno hace postural en los niños, que es muy interesante, te lo recomiendo para que se estresen un poquito más. ¿Sí? Entonces el niño de repente está así. Me dicen, ya, salta. Ponte de hecho al revés. Salta de nuevo. Entonces no es una escoliosis ni una deformación, porque al final es solamente como el niño está en fase de desarrollo, ¿ya? Todavía no tiene la estructura ósea totalmente cerrada como para poder determinar algún tipo de deformación. Por eso es muy raro o es muy absurdo para nosotros los quienes, bueno, espero que sí para todos, que por ejemplo a los niños se les diagnostica el tiro escoliosis estructural y tiene 5 años. Y como que en serio, ¿ya? O incluso pie plano. ¿Por qué? Porque los niños tienen un metatiposo en el arco plantar y eso cuando uno lo hace caminar no ve el arco porque todavía hay grasita. Por eso los niños tienen los pies más cortos, ¿ya? Después con el tiempo eso se va absorbiendo y se va formando el pie. Pero catalogar a un niño con pie plano a los 3 años es bastante absurdo y no han llegado a esos casos. Como que por chiquines, ¿no? Que voy a decir las siglas, aunque ya se entienden. No es que la EU del programa dijo que tenía pie plano. ¿Y qué se cree? ¿Quién le dio la autoridad para diagnosticar eso? ¿Ya? Hay que entender. ¿Ya? Sí. Entonces muchas veces pasa esa aberración, entonces como que al tiro diagnostican y nos mandan ya como que, pero ¿por qué cuando ya tienes 3 años? Entonces como que se está formando la pisada. Con suerte de hacer una sesión de ejercicio para que juegue con los pies, o caminar bien descalzo, que se estás de pie, juegos. ¿Ya? El profesor no le gusta la derecha. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Me manejo así, pero empezaron con los niños. ¿Ya?
estructural o netamente estructural, así como algunas películas, son 3D, tridimensional. Uno es la rotación, lo otro es la inclinación, ¿ya? Y el otro es el aplanamiento, ¿ya? Cuando la esclerosis se instaura en una de las curvaturas normales del cuerpo, tenemos que reconocer las curvaturas. ¿La lumbar cuáles son? En el plano sagital. Ya no tenemos una pregunta que hacer. Lordosis, hiposis, lordosis. ¿Sí? ¿Sí? Oh, muy bueno. ¿Ya? Entonces, en la lumbar la curvatura es una lordosis. ¿Sí? Convexa hacia adelante, cóncava hacia atrás. Entonces, si la escoliosis está acá, se va a generar un aplanamiento. Si la escoliosis está a nivel de la columna dorsal, se va a generar también un aplanamiento. ¿Ya? Dependiendo de dónde esté la escoliosis, sí o sí se genera un aplanamiento si es que es estructural. ¿Ya? Si es postural, no. ¿Ya? Por eso es importante la maniobra de Adams, porque la maniobra de Adams yo se la pido a un niño de 10 años, se la puedo hacer 5 veces y las 5 veces me va a salir distinta. ¿Ya? O incluso me va a salir normal, sin alteraciones producto de que solamente es un piso postural que tengo uno más arriba que otro, que paso estoy bien, creo que volvamos. Bien, entonces esa es la característica. Entonces aquí asumimos de que acá hay un aplanamiento lumbar y ahí hay un aplanamiento dorsal. ¿Ya? Producto de que esto ya es estructural. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Dónde está el problema de las escoliosis estructurales? ¿Ya? Aquí no se nota mucho el problema, pero ahí sí se nota. ¿Qué pasa con la vértebra apex? ¿Qué pasa con la vértebra apex? ¿Qué está pasando? Ya, sí. ¿Y cómo queda? ¿Y cómo queda? Hay una deformación en los discos vertebrales. Ya. ¿Y cómo queda? Aplanados. Algo más. Algo más. ¿Cómo queda deformado? ¿Cómo queda? Deformado. ¿Cómo queda la vértebra? La vértebra apex de la esclerosis de real. Está así. Puede ser rotación. A ver, los grandes problemas, a ver si acá no se alcanza a ver, no importa. ¿Ya? Aquí se salvan. La vértebra apex se está salvando porque la curvatura no está marcada. Pero si ustedes ven ahí la T8 está así. Y después le viene la otra. Y después, entre comillas, le viene la otra. ¿Ya? Está en esta deformación. Hay un acuñamiento. Lo dijo todo el rato. Más fuerte, hombre. Lo dije como 100 veces. Exagerado. Tenía miedo que me humillaran, no conmigo. Yo pensé que no le estaba acostumbrado a esas cosas. Ya me traumé. Porque es poquito valor. Todo eso es normal. Pan de cada día. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo te iba metiendo Oscar? ¿Por qué? ¿No? La belleza Te dije como que jalarse de la. ¿Cómo no la Ok.
Esto pasa ya cuando Esta estamos semana con una una hipotesis loca, netamente la próxima estructural. semana, grupo 1 2. ¿Qué es lo que sucede? Y 4. Aquí asumimos que hay un grado mayor a los 40 grados, Creo que tenemos que disfrazar. una angulación, perdón, una angulación mayor a los 40 grados. Y el otro detalle que se les ha olvidado mencionar. ¿Cómo creen que está la capacidad funcional respiratoria? Obstruido. Es disminuida. Disminuida. Si ustedes ven, el hemicampo pulmonar del lado derecho está disminuido, ¿ya? Mientras que el del izquierdo se puede decir que está aumentado o se ha mantenido, ¿ya? Entonces esa es la característica importante también, ¿ya? Bien, y aquí lo que se hace es tutores vertebrales, ¿ya? ¿Cuál es la característica que tienen estos tutores? Son dos barras, uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Y lo que tienen son unos fijadores, bueno, no se dice completamente fijadores. ¿Por qué? Porque literalmente se conocen como tutores. La gracia de estos tutores es que tienen un puntal que va hacia la vértebra, ¿ya? Y el otro es un carril deslizante, ¿ya? Que tiene un tope. Es bien gracioso. Cuando uno opera o ve las operaciones, le hacen una incisión a lo largo de toda la columna vertebral o donde se vaya a hacer el ingreso. Y estos carriles deslizantes, ¿ya? Aquí vuelvo a preguntar algo raro. ¿Han armado y o desarmado un enchufe? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Ya, bien. Cuando colocan el alambre, el cable, tiene como un pernito para ajustarse esto. Eso mismo ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el trauma? De hecho, este tipo de escoliosis lo más probable es que el paciente haya empezado unas 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque a la familia le encantaría que esto pasara el tiro acá, pero no, es gradual. Cada ciertos grados, por ejemplo, en la primera operación se angula ciertos grados para que la deformación ósea se empiece a regularizar. Después, creo que a los 3 o los 6 meses, incluso al año, se vuelve lamentablemente a abrir al paciente, se sueltan esos tutores y se empieza a mover o a ampliar más de nuevo, hasta que se llegue al alineamiento más correcto o más normal. Por eso mismo que son deslizantes, ¿ya? Estos se ajustan y se cierran para que queden en una posición y después de ahí, con el tiempo, se puede operar el paciente y se va movilizando, ¿ya? ¿Qué es lo bueno ahora? Que con la imagenología lo único que hacen pequeñas incisiones, ¿ya? Porque para colocar estos tutores sí o sí lamentablemente hay que hacer, como dicen en minería, tapo abierto. Abrir y colocar los tutores para que empiece todo esto. Y obviamente colocar las clavijas. Y después de ahí lo que se hace es hacer solamente pequeños cortes de incisión, abrir, desatornillar, soltar, realinear, volver a apretar y cerrar con puntos. Y no abrir completo, ¿ya? Obviamente que eso se ve netamente si es que el paciente ante una imagenología o hacia alguna imagen antes de la siguiente operación no presenta ningún problema, porque muchas veces ¿qué es lo que pasa? El estrés hace de que esto se suelte o se fracture, ¿ya? Y ahí no están agravados, ¿ya? ¿Sí? Bien. Sí. Los papás dicen, ojalá fuese así como que enderezamos y cerramos y listo, pero es gradual. ¿Ya? Bien. En la congénita la evolución es generalmente más agresiva, mientras que en las formas neuromusculares progresan con el deterioro muscular asociado a complicaciones respiratorias y ortopédicas. Recuerden que en el deterioro muscular muchas veces estamos frente a los pacientes con PC. Los pacientes con PC no se operan. Como están casi siempre en una posición en cama o postrados en cama, de hecho, eso condice el concepto de escoliosis. Cuando el paciente está mucho tiempo postrado en cama y en posición supina como tal, se aplasta la columna dorsal y ahí elige para dónde se inclina, ¿ya?
El pronóstico está determinado por la magnitud de la curva, el término del crecimiento, la sintomatología y el compromiso funcional. Por eso mismo, muchas veces el compromiso funcional es tan bajo y el paciente es tan deforme. ¿Ya? ¿Ya? Mi padre, ¿ya? Mi papá, mi viejo, ¿ya? Él es técnico eléctrico de la empresa Corteca, todavía. No se quiere jubilar todavía. ¿Ya? Y él bobina motores. Y él aprendió a bobinar manual. Esto no, es más difícil que lo sepan. ¿Ya? Cuando el motor adentro tiene una bobina y después tiene una bobina más grande, y esa bobina tiene un montón de enrollados de cobre. Y mi papá lo que hacía era y armaba un motor toda la noche. Entonces, ¿cuál es la postura de él? Entonces mi papá sí, uno le hace horrible, ¿ya? Pero en el ambiente laboral, esa posición hace de que le sea mucho más fácil bobinar motores, ¿ya? El compromiso funcional no está, de hecho, esa deformación hace de que le sea mucho más fácil hacer ese gesto. Por eso mismo, hay personas que uno va a ver a consulta por no me fracturé la clavícula, descúbrase. Y usted nunca se ha visto. Sí, una vez me dijeron que estaba chueco, pero como no me dolía, no, fíjate, ningún drama. ¿Ya? E incluso las personas de repente, psicótico morir. Es como que, ¿y no le duele? No. De hecho, había un chinito, no sé si, los chinos japoneses oriental para englobar a todos. ¿Ya? Me acuerdo que yo entrenaba tenis de mesa y llegaba este caballero, porque no sé si era el nieto o el bisnieto, y literalmente iba en el bastón y manejaba. Sí. Era gracioso porque como uno veía que tenía el manubrio por acá y era así. Ahí era impresionante todo. Impresionante. ¿Ya? Un abordaje precoz y especializado contribuye a prevenir o minimizar complicaciones y optimizar la calidad de vida. ¿Ya? Pero obviamente va a depender del impacto. ¿Ya? Hay personas que con una ligera escoliosis ya generan una sintomatología. Obviamente que una persona que se podría decir que tiene una curvatura o un lineamiento de la columna dentro de lo normal, obviamente que hasta 10 grados o incluso hay algunos libros que son como 7 puntos y algo grados, se considera dentro del margen normal. De hecho, como estamos en un mundo más diestro que siniestro, ¿ya? Casi todos escriben con la derecha, entonces ya se genera una pequeña inclinación funcional producto de eso. ¿Ya? Entonces, cuando uno le cambia este pequeño patrón, cuando ya es adulto o cuando ya hay un cierre completo del sistema óseo, cualquier pequeño cambio puede generar algún problema o un dolor. Y ahí es donde hay que mejorar el tema de la musculatura y del tejido blando. ¿Ya? Eso sería. Eso chiquillos. ¿Sí? ¿Tocaron?